a terminar hoy la clase de capítulo número 9, que era columnas. Nos faltaba ver columnas esbeltas de pórticos con desplazamiento lateral. Nos habíamos visto ya cómo se calculan las columnas esbeltas de pórticos arriostrados. Ahora vamos a ver de pórticos no arriostrados, de pórticos que están susceptibles de desplazarse lateralmente. Las pruebas han mostrado que aunque las deformaciones laterales en pórticos no arriostrados son más bien pequeñas, sus cargas de pandeo son mucho menores que lo que serían si los pórticos estuviesen arriostrados, es decir, con una carga menor se pandean. Como consecuencia, la resistencia por pandeo de las columnas de un pórtico sin arriostrar puede aumentarse decididamente, tal vez con un factor de 2 a 3, proporcionando un arriostramiento adecuado. Si un pórtico no arriostrado contra desplazamientos laterales, primero es necesario calcular su relación de esbeltez. Ya sabemos, si esta esbeltez es menor que 22, la esbeltez se puede, si se cumple esta condición, se puede despreciar el pandeo. Para nuestro análisis que estamos viendo ahora, supondremos que se obtienen los valores mayores a 22, lo que implica considerar efectos de segundo orden pandeo. Eso lo habíamos visto en la anterior clase. Cuando una columna de pórtico sin desplazamiento lateral o una columna de pórtico que no está arriostrada al desplazamiento lateral se puede comportar como corta, es decir, no tomar en cuenta el pandeo si su esbeltez, que es esta condición, es menor o igual a 22. Pero si es mayor, ya la columna no se puede considerar como corta, ya una columna larga o esbelta que requiere tomar en cuenta el pandeo. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Cuando se tienen pórticos con desplazamientos laterales, es necesario decidir para cada combinación de carga cuál es la carga que causa el desplazamiento lateral apreciable. Normalmente cuando hay viento, sobre todo cuando el edificio es alto y tiene la susceptibilidad de deformarse por viento o sismo, digamos, lateralmente. Si estamos hablando de columnas de edificación corriente. Los momentos de extremos factorizados que causan desplazamientos laterales le vamos a designar con M1S y M2S. Y deben amplificarse, deben mayorarse debido al efecto P delta, fuerza y deformación transversal. Los momentos de extremo resultantes de cargas que no causan un desplazamiento lateral apreciable se designa con M1NS y M2NS, es diferente. Aquí son los momentos que cuando están en un estado de carga, tomando en cuenta los efectos que generan los desplazamientos laterales, tomando en cuenta el viento. Y aquí cuando no se genera ese viento, o sea, hay un estado, cuando no hay viento, va a producirse momentos que se designan que no causan un desplazamiento lateral. O sea, hay estados de carga, estos dos estados de carga son los extremos. El que más produce desplazamiento lateral y el que no produce desplazamiento lateral. En otras palabras, aquí estarían actuando la carga permanente, el viento y la carga viva. Aquí
solamente la carga viva y la carga muerta. Por una situación, digamos, que tengamos solo carga viva, carga muerta y viento. Aquí se toma en cuenta el viento y aquí no. Esto se determina mediante un análisis de primer orden. Con esas cargas hay que hacer un análisis de primer orden y no tienen que ser amplificados. El código ACI establece que el amplificador de momento delta S puede determinarse mediante el siguiente método. Los momentos amplificados con desplazamiento lateral pueden calcularse con la siguiente expresión. O sea, en realidad es el factor de amplificación delta S va a ser igual a 1 sobre 1 menos sumatoria de las P últimas dividido entre 0,75 sumatoria de PC. Todo esto tiene que ser siempre mayor o igual a 1. O sea, un factor de mayoración. En esta ecuación, sumatoria de PU es la suma de todas las cargas verticales en el nivel estudiado. Y sumatoria de PC es la suma de todas las cargas de pandeo de Euler. PC igual a I sobre las vertientes al cuadrado. Pi por I, esta forma está. Pi por I dividido entre el pandeo, las vertientes al cuadrado. Usamos en las clases de Euler. Para todas las columnas resistentes con desplazamiento lateral en el nivel con un valor de K determinado con los abacos de pórtico sin arrastramiento lateral. Hemos visto que habían, para encontrar el valor de K, hay dos tipos de columnas: las columnas con desplazamiento lateral y sin desplazamiento lateral. Cuando estamos hablando de un pórtico con desplazamiento lateral, el valor de K tenemos que usarlo. Usando ese abaco, si se juegan este valor de K, si se usa ese abaco, el valor mínimo es 1 y el valor extremo es infinito. Esta fórmula refleja el hecho de que las deflexiones laterales de todas las columnas en un nivel en particular son iguales y entonces las columnas son interactivas. Ya lo habíamos dicho eso también. Cuando tenemos verificaciones donde las columnas son susceptibles de desplazamiento lateral, es muy difícil, vamos a poner así. Servicio corriente. Tenemos el apoyo. Entonces, este edificio, asumimos, cuando hacemos el cálculo de las edificaciones de edificios, digamos, asumimos que todas estas losas pueden tener vigas o pueden ser solamente losas sin vigas, trabajan como un diafragma, ¿no? Como un diafragma que no se deforma, se suma. Entonces, ¿qué va a significar si este pórtico es arrastrado? No es arrastrado de desplazamiento lateral, se va a deformar. Vamos a poner así. En teoría está abajo. Pero si nosotros analizamos un piso, están las cargas bien por el sí.
Toda esta columnita si no tiene ariostramiento lateral, como habíamos visto en la anterior clase. Voy a ponerlo así para ver. Unidad 9, parcial 2. Ya habíamos visto en la anterior clase condiciones de verté, columnas aisladas, y vimos los pórticos. Esto es lo que hablaba ahorita, digamos, si esta columna, si este esquema estructural, cuando yo hago la planta en el esquema estructural y coloco elementos rígidos para tomar las cargas laterales, pueden ser de viento o de signo, estos elementos rígidos se encargan de tomar esas cargas y las columnas trabajan como si fueran sin desplazamiento lateral. Esta columnita yo la puedo calcular como sin desplazamiento lateral, ¿no? Cuando los pórticos son no ariostrados, como estamos viendo ahorita, es decir, traslacionales, se pueden desplazar lateralmente. No hay quien lo. Su planta sería así, solo columnas y no hay elementos rígidos que tomen las cargas laterales. Entonces, en cada nivel, todas las columnas se desplazan en las mismas condiciones, ¿no? Para resistir entre nivel y nivel, todas las columnas se van desplazando en forma igual en cada piso. Y eso es lo que pone acá, digamos. Antes de eso quiero ver la fórmula de Euler para que la corrijan. Euler es pi, la carga crítica de Euler. Esta es pi al cuadrado por EI por la K por L al cuadrado por la luz. No es por las vertex, solo es por la luz. Entonces esta formulita vamos a corregirla, por favor. La corrijan. Esta columnita. Pi al cuadrado por EI dividido entre K por L al cuadrado. Bien. Esta es la fórmula PC, pi al cuadrado de I, K por L al cuadrado. Esa es la formulita. Que para determinarla se calcula uno por uno todos los elementos que ya habíamos visto en la anterior clase cuando las columnas eran no expertas. En este caso, esta fórmula no sé por qué salió mal acá. Táchenla y escriban PC igual EI por pi al cuadrado dividido entre K por L sub 0. Bien. Entonces, como podemos ver, en este caso, cuando las columnas no están ariostradas, no hay unos elementos rígidos que tomen en cuenta
las deformaciones, las acciones laterales. Entonces, todas las columnitas tienen que ayudarse entre ellas para tomar esas acciones, esas cargas laterales. Por eso que se hace la sumatoria, como dice aquí, ¿no? Esta columna refleja el hecho de que las deflexiones laterales, las deformaciones laterales de todas las columnas en un nivel en particular son iguales. Y entonces las columnas son interactivas, entre todas ayudan. Una vez determinado el amplificador delta S, este valor, los momentos de diseño que deben usarse se deben calcular con las expresiones siguientes. M1 es el momento M1 NS, que es el momento que produce el estado de carga sin mayorar, el momento que produce el estado de carga que no genera desplazamiento lateral. Desplazamiento lateral, y estos son los tres. Más el factor de amplificación, considerando el momento que genera desplazamiento lateral. Con el M2 lo mismo, el momento que no genera desplazamiento lateral más la amplificación del momento que genera desplazamiento lateral. Aquí hay un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Ilustra el diseño de una columna esbelta sometida a un desplazamiento lateral. Seleccionar las armaduras usando el método de amplificación de momentos para la columna no arriesgada, 45 por 45, mostrada en la figura. Si la longitud real es de 5,3 metros o 530 centímetros, el valor de K ya ha sido determinado y vale 1.3. El valor de K cuando las columnas son sin arriesgamiento lateral, su valor mínimo es 1. Entonces aquí nos ha dado 1.30, nos está dando este dato. Las armaduras tienen 4.200, el hormigón 250, un análisis de primer orden que es necesario realizar para hacer este cálculo. Ha resultado en la siguiente, un análisis de primer orden ha resultado en los siguientes momentos y cargas axiales. ¿Ya? Tenemos la carga PD, la carga permanente o muerta, es de 136 toneladas. El momento que produce esa carga permanente es de 6.7. La carga viva es 68 toneladas. El momento de la carga viva es 3.6, 3.5. Y el P omega, la carga del viento es 7.77 toneladas y el momento del viento es 4. Estos valores son valores aislados, ¿no? Cargo primero solo la carga permanente y veo su momento. Cargo solamente la carga viva y veo su momento. Cargo solamente la carga del viento y veo su efecto. La combinación de cargas se supone que se controla para el caso que no hay desplazamiento lateral. Entonces vamos a usar estos valores. Fíjense, estos valores que son sin mayorar, son extraídos de hacer el análisis de primer orden, es como si yo dijera a ustedes de acá, digamos, de un pórtico, va a ser un pórtico chiquitito. Tengo aquí una carga
Vamos a hacer genérico. G. De aquí saco su momento y su normal. Más. Vamos a suponer que este pórtico no tiene peso, solamente tiene esta carga. P. Más. El desplazamiento. Omega. Entonces, este G va a generar una carga, ¿no? La columna, una normal y un momento. Lo mismo acá. Una normal y un momento, una normal y un momento. Esos valores son los que están representándose aquí. No significa que el pórtico de un piso puede ser pórtico de varios pisos. Aplicamos cualquier método elástico y determinamos en cada columna su momento y su carga. Bien, para esta columnita podemos usar, vamos a contar los datos que hemos obtenido acá, que están acá en este ejemplo. ¿No? Tenemos la carga muerta sin mayorar y el momento muerto de la carga muerta. La carga viva, la normal de la carga viva, y su momento de la carga viva. Y la normal de la carga viva, del viento omega, y el momento producido por el viento. Entonces, ahora ya hay que hacer las combinaciones. Estos pueden actuar simultáneamente, no pueden actuar simultáneamente. El código nos indica cómo podemos cargar estos esfuerzos. ¿Ustedes se acuerdan? Entonces, la combinación de carga que se supone que controla para el caso que no hay desplazamiento lateral, sin considerar el viento. Y sin considerar el viento, ¿qué tenemos? Tenemos que para el caso de la carga última sería 1,20 por el PD más 1,60 por el PL. Y para el momento sería 1,20 por el MD más 1,60 por el ML. En otras palabras, aquí aplicamos la condición de carga cuando solamente hay carga permanente y carga viva. Carga muerta y carga viva. Aplicando esos valores aquí y mayorando estos valores que están sin mayorar, con los valores que ya tenemos ahí, nos da que la P última para este estado de carga es 272 toneladas y el momento último es 13.6 toneladas metro. Entonces a este le llamamos M2NS y a este le llamamos P2NS. Acá. Los momentos, los otros momentos de extremo resultantes de cargas que no causan un desplazamiento lateral apreciable se designan por el M1NS y el M2NS. En este caso, como son los valores máximos, estos son los valores máximos, los momentos máximos, ¿no? Y las cargas las normales máximas en cada estado de carga. Aquí entonces mayoramos y este vendría a ser el M2, 13.6. Se refiere que es el momento más grande, porque aquí en una columna de un pórtico, en ambos extremos hay momentos. Tenemos este pórtico, aquí su normal va a ser más o menos así. Digamos, su normal va a ser casi constante, solamente va variando el peso propio de la columna. Esta es la P.
pero el momento normalmente cambia de signo. Y este es cortante, es muy pequeñito, ¿no? Este es el momento, y este es cortante. ¿Ve? Esto es lo que estamos dando para cada situación de carga, tomando en cuenta el mayor momento, el 2. He dicho que al momento 2, en los extremos de una barra, de una columna, el momento más chico es M1 y el momento más grande es M2. Aquí lo que necesitamos para hacer este método son los momentos máximos. Y estos son los momentos que están máximos por cada situación de carga. Y en este caso ya está mayorado, a este le vamos a llamar 13.6, le vamos a llamar M2NS, de la carga que no produce desplazamiento lateral. Y la combinación de carga que se supone que controla con desplazamiento lateral, ya es cuando entra el viento, es PU, que se considera 0,9 la carga permanente, más 1,6 la carga del viento. Esa es la situación de carga. Descargado cuando está aplicando el viento. Eso lo habíamos visto, si ustedes se acuerdan. Creo que en unidad 1. No me equivoco. Vamos a ver. De la situación de cargado. Clásico, método de cálculo de rotura, probabilístico, método determinista, ya debe estar en otra. Dos. Acá está. Acá está. Método de rotura y nos da esta combinación. ¿Sí? Cuando hay viento, fíjense, cuando la estructura está vacía, se hace el cálculo independiente de los valores de D, carga permanente, y F. Aquí está indicando cada caso, ¿no? ¿Qué significa F? ¿Qué significa D? Para el caso del viento, que es nuestro caso, estamos usando dos estados de carga en este caso. Uno, cuando hay carga permanente y carga viva, puede ser esta situación. Ya nosotros tenemos la carga permanente y la carga viva. L. Los valores son 0, en este caso son 0. Me queda 1,20 por D más 1,60 por D. Y tenemos la acción del viento. 1,20 por D más 1 al valor de omega más 1 al valor de L. La acción del viento. Ya. Pues aquí en esta consideración tenemos el ejemplo. Toma en cuenta que se puede despreciar, hay un apéndice que indica que cuando se toma el viento,
podemos despreciar la carga viva y considerar este efecto. Entonces, eso es lo que tomo aquí en este ejemplo. 0,90 la carga permanente más 1,60 la carga que genera el desplazamiento lateral, que es el viento. Entonces, aplicando los valores que tenemos aquí de manera independiente, multiplicamos por esos factores y tenemos que el P último es 246 y el M último es 12.4. Dice que estos valores son casi parecidos. Aquí es cuando no hay viento y aquí estamos considerando cuando solo hay viento. La situación de deformación que genera es más crítica, deformación lateral. Además, se tiene como datos conocidos, que tendría que ser el dato para todas las columnas, tenemos que hacer la suma de la P última de todas las columnas y la suma del PC de la carga de Euler de todas las columnas pertenecientes a ese piso. Necesita la fórmula. La fórmula nos pide esos datos. Sumatoria de PU y sumatoria de PC. Entonces, una vez que nosotros tenemos ya definido todos estos datos, que son prácticamente datos del análisis que estamos haciendo en cada piso, ¿no? Puedo hacer ya la solución. Entonces, la vertez de la columna es K por L sub 0 dividido entre F. El K ya nos ha dado 1,30. La longitud real de la columna es 530 centímetros y dividido entre la rigidez de la columna, entre el radio de giro de la columna, que es 0,30 por 45, igual a 51,04, que es mayor a 22. Por tanto, la columna es esbelta. Es necesario encontrar este factor de mayoración. El factor de mayoración, se le salió mal esto. Vamos a verlo. Yo se lo mandé anoche, no sé si salió así anoche, pero usted lo tiene mejor, no lo encontré de que se lo mandé. O a ver, lo voy a sacar. Voy a sacar de Classroom. ¿No? Digamos, sin transformarlo a está mejor. Al pasarlo a PDF, como documento PDF se ha distorsionado esta fórmula. De todas maneras, esta fórmula está mal en este aspecto. Vamos a corregir ahorita. Aprovechando que estamos acá, nos vamos entonces a vamos a irnos a Drive.
ver dónde está aquí. Ya, claro, está bien. Es ese. Lo que tendría que buscar es en documentos, ¿verdad? Vamos a borrar. En documentos. Fíjate que es buenísimo. Documentos fue esta noche. Ya sé. Entonces lo que está mal acá es esta parte. Me ha distorsionado, pero al final tiene. Y acá se distorsiona. Bueno, vamos a ver lo que está, el que les he mandado. Está mejor. Entonces ya ustedes, lo único que tendrían que borrar esta raya por R, que es K por L sub 0 elevado al cuadrado. Ese es el PC de Euler. Para todas las columnas de resistencia con desplazamiento de la tela. Estamos haciendo la aplicación del ejemplo. Estamos calculando este valor. Fíjense, tenemos estos datos, sumatoria de los PU en todas las columnas de cada nivel y la sumatoria de las cargas críticas de Euler de cada una de las columnas de cada piso. Digamos, si yo tengo una columna, tengo 3 columnas en un lado y 4 en el otro, serían 3 por 4, 12 columnas que yo tengo que sacar su PU de cada una y el PC de cada una y sumarla, porque van a trabajar todas en conjunto. De ahí sale el valor del delta sub S y el valor de amplificación que me da 1.36 aplicando estos valores que me da ya el ejercicio como un dato conocido en este caso. Entonces el cálculo del momento amplificado M2 va a ser el momento M2 de las cargas sin mayorar, tendría que ser esta, de las cargas sin mayorar, M2, 13.6, por decir de las cargas no es sin mayorar, de las cargas que no generan desplazamiento lateral, 13.6, y de las cargas que generan desplazamiento lateral, el momento vendría a ser este, 12.4. Por su factor de mayoración, la suma de todos estos me va a dar el momento que tengo que considerar, que así considera este método, es el momento que tengo que considerar el factor de mayoración. Con este momento ya mayorado, que toma los estados de carga más desfavorables que se puedan presentar, digamos, en situaciones más desfavorables, tendría que ser 13.51, 30.51, mi momento que yo tengo que tomar en cuenta. Por eso es que en esta combinación de cargas no considera nuevamente, acá fíjense, no considera nuevamente aquí debería considerar, según la anterior consideración que vimos acá,
temperatura al viento. 1.20 el valor de D, 1 el omega, 1L. ¿No? Y aquí tenemos acción del viento más empuje del suelo. Y este es el que está considerando, fíjense. Acción del viento, 0.9 veces D más 1 omega más 1.60 H. Y este es el que está considerando. A ver, se permite reducir a 0.5 el factor de carga viva L en las ecuaciones 3 y 5. Excepto para el estacionamiento en área ocupada 3 y 5. 3, 5, no tiene nada que ver. Bueno, aquí entonces considera la situación que no estoy muy de acuerdo, digamos. Por ejemplo, saqué un libro, no estoy muy de acuerdo, pero ese es el método para poder calcular los momentos, los refuerzos, las armaduras, cuando tenemos esta situación. Vamos viéndolo acá, ¿no? Tenemos esta situación de columnas esbeltas con desplazamiento lateral. Ese es el método. Si tenemos entonces, fíjense, carga, combinación de carga que se supone que controla el desplazamiento lateral, 0.9 el peso, es como alivianándolo, digamos, el edificio máximo, y sometiéndole solo la carga de viento mayorada, como si lo tuviéramos al edificio vacío, solo con carga permanente, más viento. Esta es esta situación. Y aquí es la situación normal, ¿no? Mayorando la carga permanente y mayorando la carga viva. Ahora, lo que yo no estoy de acuerdo, pero así es el método, seguramente que es un método, es como decir, aplicar una receta, o sea, no hay una definición muy lógica, porque aquí estamos poniendo una situación que está acá, arriba, 1.20, 1.60, y aquí estamos mayorando otra situación. Hubiera sido mucho más factible aplicar esto, que estamos viendo que no está cumpliendo. Aplicar esto, y seguramente da valores más pequeños. No sé, o sea, como les decía yo, es un método. Cumplamos ese método. Yo teóricamente hubiera usado esta fórmula. Una vez el omega, una vez L y una vez 1.20. Y esta sería la situación más desfavorable. ¿No? Solamente considerar este valor de momento mayorarlo. Pero aquí no, sino que mayora una vez, como sumar a dos efectos. Sumar a dos efectos. Eso es lo que está haciendo. Sumando dos efectos. ¿No? Está sumando dos efectos. Ese es el método. Mantengámonos al método. Entonces aquí suma un efecto que no tiene nada que ver con este, y a este le aumenta, todavía le mayora. O sea, en el momento me da grande, en un momento grande. Con ese momento grande entramos al ábaco. Antes que eso podamos verificar el valor mínimo del momento permitido según ACE. Habría que ver se lo ve que es grande el momento, pero por si acaso calculamos el momento mínimo que me pide, que considerando una excentricidad mínima, que viene a ser 1,5 centímetros más 0,030, el valor de 45 del ancho del elemento flexionado, y me da 7.1 toneladas. Significa que
este valor es menor que M2, entonces está ok. El M2 no es menor que el valor mínimo. Si aquí me hubiera dado por decirle 5, yo tendría que haber tomado el mínimo 7. Bien. Una vez que tenemos ya el momento de 30 ya mayorado, de 30 a 51, entramos al ábaco. Como el momento más o menos fuerte, nos conviene considerar, la columna es cuadrada, 45 por 45, nos conviene tomar armadura enfrentadas, una sección con armadura simétrica enfrentada. ¿Ya? Calculamos el omega, les damos entre eje y eje 35, y el gamma, por decir, es 35 dividido entre 45, 0,77. Adoptamos del lado de la seguridad un valor 0,75, porque hemos podido adoptar 0,80. Vamos a calcular, adoptar 0,75, pero como no hay gamma con 0,75, vamos a tener que buscar el gamma 0,70 y el gamma 0,80 y hacer la interpolación, semisuma, digamos, de esos dos valores para tomar el valor de gamma 0,75 que estamos adoptando. Los materiales están dados. En ordenadas tengo que entrar al ábaco con PU, que es 246. PU. El PU es 246. Estamos considerando el que controla el desplazamiento lateral. Y el momento es el mayorado. En ordenadas entre PU dividido entre el área, que me da 12,15 megapascales, y en aquí centro, MU dividido entre la base por la altura al cuadrado, en este caso la altura es 45, está presionando en este sentido, y la base también es 45. Me da 3,33 megapascales. Entro al ábaco con 0,70, que está mal, 0,70 primero, con gamma igual 0,70, me da ρ igual a 0,32, y con gamma igual a 0,80 me da ρ 0,28. Sacamos el promedio, tendría que ser el de 0,75 que hemos adoptado. Estos pueden tomar 0,70 y coloquen 0,70 porque no hay abajo con 0,75. He calculado el ρ para 0,70 y el ρ para 0,80. Saco el promedio y me da el de 0,75, que es el que adoptamos. Luego la armadura es la armadura total. Este ρ por la sección de la columna, que es 45 por 45, y me da 60,75 centímetros cuadrados. Harto fierro. Entonces la mitad hay que poner a un lado y la mitad al otro. Aquí ya está el detalle. Adoptamos entonces a medio para cada lado, me da 30,37. Adopto 5 phi de 25 más 2 phi de 20, me da 30,83. Y ya estamos llegando al valor este. Un poquito más, no se puede calcular exacto tampoco. Entonces el detalle final de la columna vendría a ser 5 phi de 25 más 2 phi de 20. ¿No? Ambos lados. Y las condiciones de estribo hacen que yo necesite, acá está al límite, 35 es lo máximo que podemos aguantar, permitir libre entre acero y acero. No, si yo tuviese un 40 ya no podríamos, tendríamos que poner un fierro, digamos, para evitar el requerimiento que me pide la norma, que lo máximo que yo puedo dejar sin fierro es 35 centímetros. En este caso coincide, no hay necesidad aquí de ponerle un fierro, y todo se concentra en los extremos. Esa sería la columnita con desplazamiento lateral. Como les digo yo,
como estamos aquí aplicando un método, como decirle a ustedes, tendría que ser una receta, digamos, que esta zona no tiene una explicación muy lógica, pero posiblemente esa es la situación que cuando uno aplica un método, cuando una institución, en este caso la norma a seguir, seguramente que ha hecho muchos ensayos y ha determinado que es la forma de cálculo de estas columnas que son con desplazamiento lateral, que normalmente no existe en la práctica. ¿Por qué? Porque uno pone elementos rígidos para tomar las cargas verticales, las cargas horizontales, como los núcleos de ascensor, como hacer muros especiales para que tomen esas cargas. Y las columnitas las dejan como para calcularlas como si no tuvieran desplazamiento lateral, es decir, este esquema es importantísimo. No. Yo las columnas aquí las considero como si tuvieran un apoyo, digamos. ¿Y qué significa ese apoyo? Que hay otros elementos más rígidos que se van a encargar de considerar esta carga. Ahora, cuando yo el edificio lo hago solo con puras columnitas, podré llegar a unos cuantos pisos, no muy elevados, dependiendo del viento, dependiendo de las vertientes del edificio. Entonces, en estos casos, normalmente no se proyecta así. Siempre uno busca elementos que rigidizan, ¿no? Normalmente esto puede darse para pocos pisos, 5 pisos, 6 pisos. Pero ya para decir 20 pisos, 12 pisos sin elementos de contraventeo, como son estos, no se puede pensar. ¿No? O sea, nos darían muchas sesiones, mucha armadura, como han visto acá. ¿No? Muy antieconómico. Entonces, necesariamente tenemos que pensar, cuando hablamos de edificaciones altas, de tomar elementos rigidizantes. Si el edificio fuera mucho más grande, lo que hacen es hacer núcleos. ¿No? La idea es, si el edificio fuera muy alto, sus plantas van así, por núcleos. Hacen un núcleo aquí. Un edificio, por decirle, de departamento, o sea, un edificio de oficina, normalmente son edificios altísimos. Parte, ¿no? Digamos aquí. Son así. Estos pueden ser pórticos así huecos, ¿no? Como tipo ventana, pero de grande idea. Y este es un núcleo de hormigón puro. Entonces, estos elementos, ya puedo hablar yo de pisos, 60 pisos, 70 pisos. Tienen mucha rigidez. Viene el viento aquí o el sismo, tiene rigidez grande. Rigidez grande. Pues si viene de este lado, lo mismo. Tiene rigidez grande de este lado. Normalmente, no va a estar exactamente la fuerza sobre los ejes principales. Va a haber posiblemente el desplazamiento. Entonces aquí estaría la fuerza, por decirles acá. Una fuerza, podríamos hablar así, aquí está el centro de gravedad.
pasada, que está ocasionando aparte cargas acá. Hay un momento, si traslado todo esto a este punto. Este momento lo absorben estos elementos rígidos, ¿no? Y entonces yo aquí puedo tener columnitas, digamos, 7 por decirle, afuera 15 metros, digamos. Yo puedo poner columnitas acá. Estoy hablando de un esquema estructural típico de edificio muy alto. Estas columnitas no van a ser, no la vamos a calcular como si estuvieran arriostradas. ¿Por qué? Porque tenemos estos elementos rígidos que son los que se van a encargar de las acciones laterales, de viento o de sismo. Bien. ¿Cuándo vamos a aplicar entonces este método que acabamos de ver? Cuando solo tengamos columnas actuando, resistiendo el viento y todo, en este caso. Bien, entonces con eso terminamos el capítulo número 10 de el número 9 de columnas. Nos falta ahora, entonces vamos a empezar a ver el capítulo número. Voy a borrar esto. ¿Alguna pregunta que tengan, jóvenes? Pueden hacerla ahorita. ¿Alguna duda? ¿Me están escuchando? No hay nada. Bien, sigamos entonces. ¿Alguna duda que tengan? ¿Preguntas? Las columnas. Tienen que estar estudiando y ya vamos a terminar la materia ya. Y tenemos que tomar 2 exámenes, hemos dicho. Porque no sabemos si van a ser virtuales o van a ser presenciales los exámenes. De todas maneras, tienen que estar ustedes listos. Y la forma de estar listos es estudiando. Vamos a seguir con la última unidad. Que viene a ser esfuerzo cortante y torsión. Hasta ahorita hemos visto todo lo que se refiere a todos los esfuerzos que producen las tensiones normales. Hemos dicho que una sección cualquiera de hormigón, una sección de hormigón cualquiera, no necesariamente rectangular, este elemento está sometido a fuerzas que están dominadas caprichosamente, no exactamente, no es que están perpendiculares y transversales. Las fuerzas que actúan dependiendo del equilibrio de este elemento puede ser cualquier orientación, me puede dar, y yo puedo descomponerla ya para poder calcularla de manera ordenada. Yo puedo descomponer que esta fuerza, una componente actúa paralela a la sección
que es perpendicular al eje del elemento. O puede calcular, pertenecer perpendicular al plano. Todas las tensiones que son perpendiculares al plano nosotros le llamamos sigma. Tensiones normales. Y todas las que son tangenciales al plano le llamamos tau. Estas tensiones, estas que hemos visto ya. ¿Cuáles son estas tensiones? Hemos hecho de tracción simple. Tracción compuesta. Flexión. Simple. Esta tracción simple. Y compresión. Compresión pura o simple. Y compresión, no aquí una tabla, flexión simple y flexión compuesta. Compresión simple y compresión compuesta. Eso es lo que hemos visto, ¿no? Hasta ahora hemos visto todos los elementos que están destinados a considerar tensiones normales. ¿Cuáles son ellas? Tracción simple o compresión, o tracción compuesta, que se llaman tirantes o tensores. Son elementos que no se usan mucho en el hormigón, pero a veces son necesarios. Tirantes o tensores. ¿Cuáles son los elementos que están sometidos a flexión simple o flexión compuesta simple o biaxial? Son las vigas. Normalmente son vigas. En una viga podemos tener flexión simple, flexión compuesta. La flexión compuesta puede ser flexotracción o flexocompresión. O la flexión, podemos tener también flexión oblicua, cuando hay momentos en ambos extremos, que le hemos llamado nosotros flexión biaxial, que puede ser compuesta. Cuando es compuesta, cuando está aparte, aparece una normal a la flexión. Y a la flexión y a la compresión cuando aparece un momento, un extremo. Y aquí el último elemento que hemos visto son las columnas. Las columnas están sometidas normalmente a flexión, la compresión, comprimen las columnas, las vigas flexionan y los tirantes traccionan. Estos elementos lo hemos visto. Ahora, hay las vigas sobre todo que están acompañadas de las otras tensiones. La otra tensión son dos tensiones, normales y tangenciales. Las tangenciales son las que producen, ¿qué esfuerzo producen el esfuerzo cortante? Y la torsión.
¿Dónde aparecen estos esfuerzos? Donde haya flexión, siempre hay esfuerzo cortante, ¿no? Sabemos nosotros que la derivada del momento respecto de una dimensión es igual a B. Es el esfuerzo cortante. Es decir, en vigas normalmente hay esfuerzo cortante. En tracción compuesta, cuando hay compuesta ya, quiere decir que hay un momentito chico, puede haber un esfuerzo cortante muy pequeño. En compresión compuesta también puede haber un esfuerzo cortante muy pequeño. ¿Dónde son los esfuerzos cortantes grandes? En vigas. ¿Ya? Y el momento torsor igualmente puede aparecer en las columnas, aparece mucho el momento torsor, en las esquinas, en las columnas de esquina, columnas laterales, columnas de centro descompensadas, ¿no? Entonces, estos esfuerzos vamos a completarlos, vamos a complementar nosotros ahora en este último capítulo cómo se toma en cuenta el esfuerzo cortante y la torsión. Unidad 10, entonces, esfuerzo cortante y torsión. En las unidades anteriores se ha estudiado el comportamiento de una sección sometida a esfuerzos normales, como ser tracción simple y compuesta, que vamos a ver, flexión simple, compuesta, compresión simple y compuesta. Ahora veremos el estudio de las secciones sometidas a tensiones tangenciales, que se presentan cuando una pieza está sometida a esfuerzo cortante y o momento torsor. O sea, pueden estar aisladas o pueden estar juntas, inclusive trabajando. Comportamiento de una pieza de hormigón armado sometida a esfuerzos tangenciales. Sean estos generados por esfuerzos cortantes o momentos torsores, comportamientos muy complejos, ya que no es posible un estudio de sección a sección, siendo normalmente necesario tratar el conjunto de la pieza, ya que, como se verá, los mecanismos de resistencia que se forman son esencialmente tridimensionales. Primero vamos a ver entonces esfuerzo cortante. Comportamiento básico de las armaduras transversales, analogía de la celosía. Celosía se refiere a armadura, le hemos llamado armadura, en algunos libros van a escuchar como armadura, ¿no? Como cercha, celosía es un término más general. Son elementos, estructuras que están desarrolladas o constituidas por bielas, ¿no? ¿Qué es una celosía entonces? Una celosía es un elemento, una estructurita, digamos, por decirle, que tenga un puente. Aquí tenemos apoyo. Es una estructura metálica. Puede ser de madera, digamos. Pues la idea es que todos estos puntos son bielas de un elemento. Se asume que hay una articulación. Esta es una celosía o una armadura. Se llama armadura. ¿Cuál es el elemento
principal. El elemento principal es la biela, elemento biarticulado. Este es el elemento principal. ¿Cuál es la condición para que sea estable? Que siempre haya triángulo. Si no hay triángulo, esto se puede deformar. Si yo, digamos, hago 4 bielas unidas ahí, no es estable. ¿Por qué no es estable? Porque estas pueden desplazarse. Puedo cerrarlas, digamos. Esto va a ser. Pero si yo agarro y le pongo una biela transversal y formo un triángulo, yo lo voy a poder rotar todo al conjunto, pero no entre elemento y elemento. Lo vuelvo indeformable. Entonces, la clave aquí es que sean triángulos. Si yo tuviera esto, por ejemplo, sería inestable, ¿no? Se produciría aquí una inestabilidad, un elemento de falla. Entonces, el triángulo es indeformable. Bien, esto se lo sigue. Y en base a este elemento de que hubieron tipos que tuvieron, digamos, la imaginación de asumir cómo las vigas pueden tomar esfuerzo cortante. Y asumieron que se generan interiormente una celosía, como vamos a ver. A continuación vamos a estudiar el mecanismo resistente básico, mediante el cual el hormigón y las armaduras soportan conjuntamente el esfuerzo cortante. En el caso más simple de una viga lineal, un elemento lineal es una viga, la forma en que la pieza resiste el esfuerzo cortante está condicionado por la disposición que adoptan las armaduras transversales, que pueden ser estribos o barras levantadas, tal como veremos a continuación. Esto es importante. La forma en que la pieza resiste el esfuerzo cortante está condicionado a la disposición que adoptan las armaduras transversales, que pueden ser estribos o barras levantadas, tal como veremos a continuación. Tanto los estribos como las barras levantadas tienen el mismo cometido, sirven de montantes o de diagonales traccionadas, como ocurre en una celosía o triangulación virtual, en donde la cabeza superior está constituida por la zona comprimida, que lo absorbe el hormigón, y la cabeza inferior por acero de tracción, que además absorbe la flexión, y las diagonales comprimidas, constituidas por bielas inclinadas de hormigón. Aquí vamos a poner lo que le decía. Si yo tengo una viga acá, fíjense, y la divido en dos partes, parte A y parte B. Saco esta viga acá, esta es la parte A, esta es la parte B. Esta mano te digo, esta podría estar acá, y ponerle A, y aquí ponerle B. Cuando yo lo saco, esta viga está en equilibrio. Cuando yo la corto, ¿qué voy a ver? No voy a ver las carguitas ordenadas, perpendiculares a la sección y también paralelas a la sección. Voy a ver fuerzas internas que tienen cualquier orientación. Depende de la característica de este material. Esa fuercita yo las ordeno y las puedo colocar, como ya habíamos dicho. Vamos a hacer sumar vectorialmente y encontrar una resultante que va a ser inclinada. Yo la proyecto, la resultante, paralela a la sección,
que es perpendicular al eje, yo voy a tener las tensiones que son tau, y las proyecto perpendicular a la sección, voy a tener las tensiones que son sigma. Entonces las sigmas que producen, resumiendo, van a producir todas tirantes, vigas y columnas. Ya lo habíamos visto. Y las tensiones tangenciales, esfuerzo cortante y momento torsor. ¿Cómo absorbe el esfuerzo cortante? ¿Cómo se imaginó, digamos? Estos estudiosos se imaginaron que, porque antes se daban otros cálculos, modernamente que se considera la analogía de la celosía. Entonces el esfuerzo cortante se asume que trabaja como elementos triangulares. ¿Cuáles son esos elementos? A, las barras inclinadas, los estribos o las armaduras transversales, que pueden ser diagonales, normalmente son verticales, los estribos normales, pero pueden ser también diagonales. Ya empecemos aquí con estas diagonales. ¿Cómo se genera? Aquí está el esfuerzo cortante en el apoyo. Es la fuerza que está cortando fuerte, concentrada está en el apoyo. ¿Cómo se va disipando esta fuerza al entrarse aquí a esta viga? Formando una celosía de esfuerzo. Aquí se va a generar unas compresiones, pero como son compresiones, este elemento imaginario es una biela comprimida. Como yo le he puesto este fierro va a cerrar el triángulo, y arriba se va a formar también otra biela imaginaria. Como está comprimida, la va a tomar el hormigón, y la de compresión, cordón superior. Estamos hablando de un esfuerzo cortante de este tipo. Si el esfuerzo cortante estuviera al revés, todo fuera al revés, la zona comprimida estuviera abajo, acordadizo, pero una viga corriente que tiene apoyo en ambos extremos. Estas son las diagonales de compresión y las diagonales y el cordón superior de compresión. Como son comprimidas estas bielas, no necesitamos nada, el hormigón lo absorbe. Solo comprobar que el hormigón no se ha rebasado en sus tensiones. Y tenemos las armaduras fraccionadas, que son las bielas inclinadas. Esta vendría a ser la armadura nueva que tenemos que poner a la viga para tomar esfuerzo cortante, para que se forme el triángulo. Si no, no se formaría el triángulo, no sería una celosía. Se va formando el triángulo, fíjense, comprime, negativo, aquí es negativo también, negativo, todo esto es positivo, y algunas van a ser, las compresiones van a ser positivas, y estas positivas tracciones, es decir, fierro, y negativas no necesita fierro, el hormigón lo toma. ¿No? De esa manera se va a disipar esta fuerza, que es fuerte. El cordón inferior, bielas de tracción, y son las bielas de compresión y las bielas de tracción inclinada. De esa manera, entonces, lo que podemos decir nosotros, este elemento sometido a cortante. Este cordón inferior ya tiene fierro por flexión. Lo único que vamos a hacer acá es darle un requerimiento a esta armadura por esfuerzo por el tema de esfuerzo cortante. ¿Ya? Pero ya esta armadura sí. ¿Cuál es la que tenemos que calcular nueva? Es esta armadura, la armadura transversal. Si yo tuviera los estribos, en vez de ponerlos diagonales, los pongo rectos, como es lo que se hace en la práctica, por facilidad constructiva, ¿no? Igual se forma la analogía de la membrana, ¿no? Hay elementos comprimidos, las diagonales son comprimidas,
elemento comprimido, el cordón superior está comprimido, y voy a necesitar poner fierro, estribos verticales, que toman tracción, y la armadura que ya está por flexión, ubicándola un poquito mejor, no va a necesitar otra armadura. Esta armadura ya existe. Solo necesitamos colocar estribos para tomar el esfuerzo cortante y se disipe de esta manera ese esfuerzo cortante al interior de este elemento, que tiene que resistir este esfuerzo cortante. Entonces, ¿qué necesitamos desde el punto de vista de diseño? Necesitamos calcular estas armaduras de tracción y necesitamos comprobar que estas bielas de compresión sean capaces de no reventarse por excesiva compresión, sea capaz de resistir este esfuerzo que está sometido. Todo lo que está comprimido, el hormigón solo, todo lo que está traccionado, obedece a la armadura por flexión, ubicándola un poquito mejor, y las armaduras transversales, que son nuevas, que se necesitan para tomar este esfuerzo cortante. Entonces, resumiendo, nosotros vamos a decir que en una viga en un esfuerzo cortante, en una carga. El esfuerzo cortante. No. Entonces esta viguita simplemente apoyada tiene esta carga y genera un momento flector máximo que está al medio. Y genera un esfuerzo cortante máximo que está en los extremos. ¿No? Fíjense, donde el momento es máximo, la derivada de m respecto de x es igual a 0, es el valor máximo de esta curva. El esfuerzo cortante es 0. ¿No? Y donde el momento es 0, el esfuerzo cortante es máximo para esta vía. Entonces, para este momento nosotros necesitamos colocar un fierro. Está flexionando tal que necesita fierro abajo. Yo aquí le coloco un fierro. Y para no botar mucho fierro, debemos de colocar fierro más concentrado en la zona donde hay más momento en esta parte. Y aquí solamente llego con lo necesario. Este fierro ya existe, ¿no? Ahora, para que se genere la celosía, y va a generarse una biela de compresión. ¿Ya? Y para que cierre, yo tengo que poner acá un estribo. Es decir, ¿qué es el estribo? El
estribo es un elemento, ya sabemos nosotros como de columna. Así, este vendría a ser un estribo cerrado, que vendría acá. ¿No? Aquí está la percha. Aquí hay un fierrito. Vamos a llevar un fierrito que es una armadura secundaria que sirve de montaje justamente de estos estribos, de esta armadura transversal. ¿No? Esta armadura transversal necesita agarrarse en un lugar y ahí viene esta armadura que es secundaria. Se va a seguir generando y va a poner estos estribos cada cierta distancia. Eso también tengo que calcular cada cierta distancia. Esto. Estos son los estribos. ¿Y cómo se genera entonces las zonas comprimidas? Comprime, cierra, comprime, comprime, cierra, comprimiendo, comprime, cierra el triángulo, comprimiendo. De este lado igual viene la compresión. ¿No? Comprime, cierra, comprime, cierra, comprime, cierra. Fíjense ustedes, esa es la celosía que se ha generado. Tenemos aquí compresiones, son bielas comprimidas, que no necesitan fierro. ¿Por qué? Porque son comprimidas. El hormigón resiste compresión. Esa es la analogía de la membrana, la analogía de los cierros. Entonces, que está con celeste no necesita fierro, es el hormigón el que está considerándose. ¿Qué necesitamos para que se genere esta? Necesitamos colocar esta armadura transversal, que son los fierros necesarios, nuevos, digamos, para tomar este esfuerzo cortando. ¿No? Abajo también está traccionando, pero ¿qué tenemos abajo? Tenemos la armadura que ya está colocada por flexión. Solo la vamos a reubicar. Vamos a hacer que en los extremos siempre se haga una patilla para que aquí tenga, digamos, cabida el inicio de esta biela de compresión. Y de esa manera es que el esfuerzo cortante se va disipando con la carga y se va generando esta celosía imaginaria, ¿no? Comportamiento de esta viga, un elemento lineal para considerar los esfuerzos tanto de compresión como de tracción necesarios para absorber el esfuerzo cortante. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos considerar
que estos estribos pueden ser verticales o pueden ser diagonales. Si nosotros nos acordamos de resistencia un poquito, de resistencia, pueden ser de resistencia. Vamos a dar aquí una viga. Una viga común y corriente. Metida de carga uniforme. Estas vigas, si nosotros hacemos, si ustedes se acuerdan del círculo de Moore, pueden encontrar las fuerzas principales, los planos principales de tensión. Podemos ir generando nosotros y viendo que aquí que las fuerzas estas tienen un comportamiento de este tipo. Estas serían las fuerzas de tracción, las líneas de tracción. Se lo han hecho, ¿no? Ustedes supongo. Resistencia. Llevado esto. Estas son las líneas de tracción, las que están con rojo. Y las líneas de compresión son perpendiculares a esta y tienen esta forma. Estas son de compresión. Estas líneas. Compresión. Y este que están con rojo. Tracción. Ya. Entonces fíjense ustedes, si yo quisiera armar sin botar nada de fierro en una viga, yo tendría que armar los fierros como están, estos fierros en rojo. Ya. Fíjense que donde empiezan a inclinarse estos fierros, en los extremos. ¿Qué significa eso? Significa que yo, como no puedo hacer esos fierros de esta manera, digamos, como pudiera ser algo más práctico. Fíjense aquí, todo donde el momento es máximo, en esta zona, donde el momento es máximo, donde el momento es máximo, este fierro abajo, y esta parte de sus esfuerzos locales son pequeñitos, como si casi no necesitara esfuerzo por armadura transversal en esta zona. Entonces, no, como yo tendría que armar, digamos, de manera práctica. Tengo que armar de esta forma. Fierro acá. Y con mayor concentración de fierro acá en esta zona. Ya, voy a tomar toda esta parte. Esto
esto verde no necesito fierro, porque el hormigón está comprimiendo. El hormigón aguanta. Esta zona, el hormigón aguanta. La zona verde. Y la zona roja necesita fierro. Entonces, ¿cuál sería lo ideal aquí? Lo más fácil, lo más... Colocar este fierro de manera inclinada. No digamos lo más fácil, sino lo más conveniente y lo más económico, digamos. Pero no necesariamente esto va a ser económico. Desde el punto de vista del material va a ser económico, pero desde el punto de vista de la práctica, de la ejecución, posiblemente no sea económico. Entonces, esta es la forma de armar la armadura. Lo demás, el hormigón lo toma, podríamos decir así, si vemos desde el punto de vista de esta zona, de este comportamiento, de ver cómo es la variación de las líneas de fuerza en esta vía. Las líneas de fuerza de tracción necesitan fierro, lo que está con rojo, y verdes son de compresión, no necesita nada, el hormigón aguanta, teóricamente. Ya sabemos que nosotros necesitamos que, para poder fijar estos estribos inclinados, yo necesitaría una percha, ¿no? Una armadura que se llama armadura de apoyo. No es una armadura importante, es una armadura de apoyo, solo necesita, es para tomar y dejar de montaje de estos estribos, ¿no? Entonces, podemos decir que donde el esfuerzo cortante es grande, nosotros necesitamos fierro transversal, armadura transversal. Y donde el momento flector es fuerte, necesitamos armadura longitudinal. ¿Ya? Entonces nosotros cuando calculemos los estribos, vamos a tener que concentrar mayor estribos en la zona de los apoyos, donde están el esfuerzo cortante grande. Y las armaduras por flexión, donde los momentos están fuertes, ¿no? Los momentos de tramo tienen armadura inferior y los momentos de apoyo tienen armadura superior. Es decir, si yo tengo un esfuerzo cortante, fíjense ustedes como si yo tengo una viga con un voladizo, yo tengo ¿qué necesito entonces para esta viga? Esquemáticamente necesito fierro acá arriba, el apoyo, y necesito fierro aquí, necesitamos fierro aquí, longitudinal, ¿no? Y este mismo tiene un diagrama de esfuerzo cortando. Aquí, ¿sí? Y aquí en el voladizo también está el fierro cortando. Ahora, ¿por qué se colocan los estribos verticales? ¿Por qué los estribos verticales son, en vez que coloquemos estos estribos inclinados, que tienen mejor comportamiento porque está siguiendo la línea de fuerza reales? ¿Por qué lo vamos a cambiar con estribos verticales? Por dos motivos principales. Porque el estribo vertical es fácil de colocarlo, no necesitamos saber un ángulo, es perpendicular a su eje y lo colocamos. ¿Y cuál es la principal ventaja? De que no me interesa el signo del esfuerzo cortante. Por ejemplo, aquí fíjense, está cambiando de orientación. Yo tendría que
saber la condición de apoyo. ¿Qué haría yo entonces acá? Con los estribos, digamos, yo colocar estribo inclinado aquí, coloco así, coloco así. Y aquí, ¿cómo tendría que colocar los estribos en esta zona? Con una inclinación. Aquí viene el esfuerzo cortante de arriba, ¿no? Y producen, necesitaría yo estribo de esta forma. Estribos así, acá. Estribos así aquí. Estribos así aquí. Fíjense, yo tendría que saber dónde van los estribos. Sin embargo, la ventaja del estribo vertical, que es el que se usa cotidianamente, es que no me interesa el signo. Este puedo llamarle más, este puedo llamarle más, este puedo llamarle menos. No me interesa el signo y yo coloco mi armadura transversal vertical. Para cualquier signo va a ser igual vertical. Y si hubiera un cambio en la fuerza, digamos, si la fuerza, por decir algo, fuera primero gravitacional, o por algún motivo cambiara de signo, el estribo funciona para ambos signos en la misma magnitud. Cosa que acá no sería así. Si yo le cambio el signo a este esfuerzo cortante, tendría que cambiar la orientación. ¿No? Entonces, esa es la gran ventaja de los estribos verticales, que son los que se usan cotidianamente. Antiguamente, hasta no hace mucho, las vigas se armaban inclinando parte de la armadura principal. Se armaban inclinando para absorber el esfuerzo cortante. ¿No? De esta manera que sigue estas líneas de esfuerzo. Bien, vamos a quedar entonces por ahora por aquí, jóvenes, porque ya la otra parte que viene tiene que ser coherente todo. No va a dar para dejarlo a media. Bien, entonces, como les decía yo, ya hemos terminado prácticamente casi todo el curso. Teníamos con un 90% de avance. Estamos prácticamente terminados. Nos faltan unas 3 o 4 clases más. Terminamos 100%. Bien, vamos a quedar entonces aquí ahora. ¿Alguna duda que tiene alguien? Pero puede preguntar. Les he mandado un práctico de columnas también. Bien, vamos a tomar lista entonces. Vamos a guardar en un Excel. Asistencia 19. Ustedes son SIP 209. Grupo B. Bien. Hasta pronto, jóvenes. Entonces quedamos aquí. Lo